Hola, esto es Tangente Podcast. Estoy aquí con mis amigos Rudy Herrera, Daniel Herring. Bienvenidos todas y todos. Hola. Salud. Salud. Brindamos. Estaba diciendo, estas son un regalo que nos hicieron aquí Sí. los amigos. Y dice Miguelito esta. Pero es importante no confundirlo con Miguelito. Yo por eso, Otros pero dice Miguelitos. Miguelito, solo para que lo Sí. sepan. Que me toca a mí la de Miguelito. Sí. No fue intencional, pero bueno, Una bienvenidos. taza, para los que nos están viendo en YouTube, una taza. Y no nos están viendo en YouTube, es una taza. A mí me tocó Susanita. Mafalda. A mí me tocó Susanita. De Y a los ti, personajes. Manolito. A mí, Manolito, sí. La menos militar. Están bien bonitas, ¿eh? El corte de Manolito va conmigo. Pero bueno, bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Si no lo han hecho, suscríbanse a nuestros canales en YouTube, a Spotify y también síganos en redes sociales y pónganle ahí la campanita para no perderse ningún episodio. También nos interesa muchísimo su opinión. Hemos tenido una recepción muy bonita, pero nos gusta siempre mejorar. Así que cuéntenos cómo han visto estos episodios, qué temas les gustaría que tomáramos. También si están en desacuerdo con algo de lo que aquí estos muchachos dicen ante los micrófonos, pues Que hay Lucy que no, decirles, ¿no? Solo lo que dicen los muchachos. Solo con los muchachos. Si están en desacuerdo con lo que dice Lucy, Se lo guardan. ahí se lo ya. guardan, ¿no? No, mentira. Todos los comentarios bienvenidos y nos encanta saber qué están pensando, cómo lo reciben y demás. Y bueno, como siempre, estas elecciones no nos dejan descansar. La campaña sigue y eso quiere decir que tenemos material para analizar aquí ¿Y les gusta eso? el día de hoy. ¿Les gusta o no? Yo sí, yo me recuerdo que en uno de los podcasts anteriores decías, Daniel, que veías con emoción, con mucha antelación. Y estoy emocionado. Sí, a mí, yo también, yo confieso, a mí me gusta todo esto. O sea, y no puedo dejar de verlo. Es como esos videos que hablábamos recientemente de gente que poda el jardín de alguien que no habían podado por años. Siento que pasamos 4 años esperando este momento de elecciones. Lo bueno de los Sí, el videos que momento de podan Ajá. es que los puedes ver todo el año. No hace falta esperar 4 años para eso. Pero solo lo estábamos comentando antes y es solo un pie de página. Es fascinante los videos que salen en TikTok donde la gente poda jardines. Son fascinantes. Sí, sí. Yo me puedo pasar horas viendo esa cosa. O sea, tengo que dejarlo porque es adictivo. Es que están hechos basura y los hace, es una maravilla cómo los dejan. Eso necesitaríamos maravilloso. aquí, pero en el sentido electoral político guatemalteco, la verdad. Pero sí, todo esto, Daniel nos está contando de su fascinación por estos videos porque hablábamos de cómo TikTok se ha vuelto ese lugar donde todos los políticos están colocando sus videos, están haciendo el ridículo y uno podría pasar horas viendo esos videos donde están intentando ganar afiliados, votos y demás. Ahora, yo no sé si, o sea, definitivamente TikTok es una excelente estrategia para darse a conocer. O sea, ganan reconocimiento. Si eso se traduce en intención de voto, eso ya son otros 20 Es pesos. adictivo. Es la primera vez que vamos a tener TikTok en una elección. La primera vez que o sea, cada elección es la elección que más conectados a redes sociales estamos en Guatemala. O sea, más que hace 4 años, más que hace 8, más que hace 12, obviamente. Y eso es fascinante de ver. A mí me parece que es como estar en Disneylandia, de verdad. Yo me lo paso muy bien, porque a mí me gusta mucho analizar discurso político. Y tenemos una política que tiene muy poco discurso político. Tenemos una política muy de acuerdos debajo de la mesa, de que aprueban una ley y no sabes qué pasó allí, ¿verdad? Sí, como Esas se leyes que de discutió. repente alguien sale de urgencia nacional, no sé si les suena, ¿verdad? Se aprueban una ley que favorece a tal empresa. Esa clase de política no es una política de discurso, ¿no? Es otra clase de análisis. Y verlos ahora y salir y escucharles y intentar entender por dónde van, qué clase de sustancia tienen, a mí me parece fascinante. O sea, me parece fascinante ver a alguien como Zuri Ríos, que es una figura política importante en el país, y verla elaborar discurso político cuando normalmente está 3 años callada, que es lo que suele pasar, ¿no? Haciendo pues política en otro sentido, que también es importante hacerlo, o sea, hacer relaciones y acuerdos y preparar lo que va a ser su campaña y todo eso, pero verla ahora hablar y expresar lo que quiere hacer, lo que va a hacer o expresar pues la confusión que tiene de qué va a hacer o qué no va a hacer, me parece fascinante. Me parece fascinante. Y esta vez incluso un poquito a la fuerza.
¿verdad? Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada en el episodio de las pistoleras y las macheteras, ni modo, le tocó reaccionar ante un incidente que no estaba planificado, tuvo que sacar un video y hablar y luego vinieron otros videos contestando y otros videos contestando. Y ahora aparentemente ya está más abierta a platicar porque ahora hasta tiene un hashtag que es Hoy es Uri, ¿no? Si no me equivoco. Y entonces ahí supuestamente le están haciendo las preguntas. No sé, uno mira el video que ella saca, no sabe si alguien se lo preguntó realmente, pero en el hashtag Hoy es Uri, alguien le preguntó qué piensa, supuestamente alguien le preguntó qué piensa acerca de la eliminación de la candidatura, o bueno, de la situación legal en la que está la candidatura actualmente de Telma Cabrera. ¿Tú cómo viste ese video, Dani? Me parece, en general, antes de comentar concretamente ese video, me parece que la campaña de Zuri está en una altísima confusión. Creo que ellos estaban pensando en una campaña en otro sentido y creo que están reaccionando frente a un hecho que podemos medirlo ya hemos hablado de que las encuestas no son muy buenas y demás, pero creo que hay otra clase de variables que puedes medir para determinar esto, ante el hecho de que siendo la puntera su campaña parece encallada. Parece que está... no se mueve, ni para adelante ni para atrás. No está diciendo nada interesante, no está moviendo la aguja del discurso. No, o sea, aparte de la señora con la pistola y el machete y todo eso, que es un escándalo así que nos pican los dedos para ver a todos los ciudadanos y todo eso, aparte de eso no hay nada que haya salido de esa campaña, como otras campañas se han hecho, que mueva un poquito el discurso y que se ponga en el foco pues su figura. Más bien yo diría al revés, está generando un interés muy bajo Zuri y está haciendo una campaña bastante plana. Y está bien si tienes 40% de intención de voto, pero si tienes 20 y están creciendo los de atrás, sí deberías ponerte nerviosa. Y creo que eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo como que una campaña que tiene muy buena imagen, muy buena edición, muy buen sonido. O sea, tiene micrófonos, tiene cámaras. Le han metido su plata, digamos. Sí, y tiene lo que clarísimamente, y lo digo con todo el respeto del mundo, para mí es una mujer muy bien parecida. O sea, es una persona, además, muy elegante y que tiene ciertas habilidades a la hora de transmitir fuerza. Todo eso. Entonces yo siento que conocimiento más eso, más todas las redes clientelares y demás, pensaron que eso iba a valer, que eso ya era presidente. De hecho, veías mucho de ese discurso. Ya es presidenta, ya no sé qué. Y creo que ven la realidad y dicen, no estamos haciendo nada. Entonces tenemos que salir con cierto... O sea, tenemos que tomar la iniciativa y tenemos que empezar a hablar nosotros y poner temas encima de la mesa. Y creo que ahí es donde encaja el video del que estás hablando. Encaja en cómo respondes, o sea, cómo generas cierto grado de empatía con una candidata como Telma Cabrera y al mismo tiempo le tiras a Jordán Rodas, que es lo que hace básicamente. Es lo que hace en el video. Y cómo es eso... como decir, me funcionó tirarle a Sandra, le voy a tirar ahora a alguien más. ¿A quién le puedo tirar? Y en este caso fue Jordán Rodas. Con la excusa del tema de Telma Cabrera. Al mismo tiempo que generas cierto grado de empatía con Telma Cabrera, o sea, digamos, si tienes en cuenta los resultados de la vez pasada, estás hablando de 500.000 de votos, que sacó la vez pasada. Esta seguramente hubiese sacado bastantes más. No sé qué tanto funciona, si digo la verdad. Y me parece que al ser reactivo y a ser algo que estoy convencido que no tenían en principio pensado y que esto no estaba planificado con tiempo ni nada parecido de vamos a empezar a sacar esta clase de mensajes, no sé qué tan efectivo es. Y me parece que ella tiene un problema que creo que podemos hablar un poquito más adelante, pero me parece que fundamentalmente ella, que tiene todas las características que yo dije antes y como candidata puede ser positivas, me parece que tiene un problema muy grave de posicionamiento en estos momentos. Yo creo que la campaña vio venir muchos obstáculos y me recuerda como mis tiempos de videojuego cuando yo jugaba Mario Bros. Y tenía cierta parte de cada mundo que tenía que superar, donde siempre me moría en el mismo punto. Yo creo que ellos ya habían visto venir cómo en ocasiones anteriores se le ponía la prohibición de postularse y se prepararon, hicieron de todo y planificaron ese obstáculo y cómo superarlo, pero no pensaron más allá.
Y se ve reflejado en el plan de gobierno, se ve reflejado en los mensajes de ahorita, se ve reflejado en la ausencia de sustancia, de propuestas interesantes que peguen o que te pongan a hablar. Yo todavía escucho hablar más a las personas de propuestas de candidatos anteriores que están siendo recicladas que algo nuevo de Suri. Entonces, ¿Y no te pasaba en ese Mario Bros que cuando pasabas ese obstáculo después te morías porque no habías, ¿verdad? Porque en algo fácil, en algo así como que ya lo voy a justo poder, pasabas lo difícil y de repente plum, te caías en algún agujero que no tenías que haberte caído. Sí, creo que es un comentario muy agudo de parte de Rudy, de verdad. Es que creo que ya pensaban que con eso ya valía. O sea, una vez que yo superaba, hice los acuerdos y cogoberné con Yamatei y me alié con todos estos cacicones tremendos en todo el territorio. Y tengo a mi gente en tal corte. Sí, exacto. Y tengo 2 en la CC y tengo no sé qué y hablé con no sé cuál. Todo eso, que es esa política que yo les digo que está debajo de la mesa, lo hicieron muy bien y yo creo que tiene un 99.9% de posibilidades de participar. No creo que la CC ahora le diga que no. Pero después, ¿qué? Exacto. Y yo creo que ahí es donde tienes que entender el contexto. Y el contexto es 90% de personas piensan que no estamos en buena dirección. O sea, le preguntas al guatemalteco, ¿va bien el país? Y el guatemalteco, 9 de cada 10, a mí me encantaría conocer a la persona ese 10%. Decir, solo para entender por qué dices que estamos mejor. Seguro que es por nada, es que mi tío consiguió un puesto de no sé dónde. Ah, bueno, entonces nos dio chance a toda la familia. Pero 9 de cada 10 es casi lo más universal que vas a encontrar. O sea, si decimos, les gustan las papas, siempre vas a encontrar a uno que dice que no, ¿verdad? No vas a poder tener consenso 100%. Entonces, lo más alto que te va a salir una encuesta prácticamente es 90. Si 90-80% de la población dice que no vamos bien y que el camino que hemos recorrido nos lo ha dado esta clase política, es que no te va solo de decir que ahora sí. Es que casi parece un chiste. ¿Cuál es la campaña? Ahora sí. Mira, es que hemos intentado esto 235 veces y siempre ha salido mal. Ahora sí. Y sabes, con esto que decís, incluso este video nuevo donde habla de Telma Cabrera y esto, bueno, en realidad habla de Jordán Rodas, pero bueno, hasta ahí lo hace mal. Porque en vez de decir el Tribunal Supremo Electoral está usando criterios que favorecen a uno por encima del otro, en vez de hablar de la ridiculez del finiquito, por ejemplo, que es... Hablábamos con unos amigos la otra vez que es hasta intraducible. Cuando tratas de explicarlo en otros países, qué es lo que pasa con el finiquito, ni siquiera puedes traducir temporary constancy of lack. O sea, no tiene ningún sentido. Veo que lo has intentado. Veo que has intentado traducirlo. Temporary constant of lacking. O sea, no se sostiene si tratas de mudarlo del contexto político chapín a cualquier otro contexto político. Pero ella no ataca eso. Ella viene y ataca a Jordán Rodas. Entonces, ahí mismo está siguiendo pro sistema. Todavía dice, no, el TSE está bien, ¿no? El problema es Rodas. El problema es Jordán Rodas. Ajá. Y ese no es el mensaje que le ayuda a mudarse de discurso. No sé qué le ayuda. ¿Qué le ayuda? ¿Qué mensaje le puede ayudar? Bueno, vamos a ver. A ver cómo lo digo, porque cuando dices este tipo de cosas, empiezan a salirte mensajes por todas partes que te paga alguien. Entonces voy a ver cómo lo digo. Nadie me está pagando. No voy a decir nadie me está pagando porque, bueno... Momento viral en 2 segundos. No, pero... ¿Qué quiero decir? Antes, lo voy a explicar así. Antes, cuando estudias propaganda política del siglo XX, pues incluso de democracias liberales, pero también de sistemas socialistas o fascistas, normalmente lo que tenías era la figura del líder. Mirando desde al horizonte, y tú tenías una posición como desde abajo, mirando al líder que te va a llevar a futuro. En nuestra política tenemos un tipo de comunicación política mucho más orientado, y esto las redes sociales han jugado un factor fundamental, pero también la televisión y también... Hay un momento maravilloso en la serie The Crown, maravilloso, que es cuando, en la primera temporada, es cuando Churchill se está quejando de que van a retransmitir en directo la coronación de Isabel. Y básicamente lo que dice es, cuando tú no tienes la corona muy lejos de la gente, cuando empiezan a verla ya más de tú a tú, todo se derrumba. Es esa distancia, es la que hace que esto tenga poder. Y lo que me están haciendo con televisión
me lo está acercando. Bueno, ya no vio TikTok. Si ya vio TikTok, ya se muere en Mr. Churchill. Pero tenía mucha verdad en eso. Porque miren lo que vino después. El mismo reinado de Isabel fue eso. Fue entrar en las entrañas de la Casa Real y ver sus defectos y eso los puso en una gran vulnerabilidad, ¿verdad? Tanto que estamos hablando de una serie de televisión donde se escudriñan hasta los más últimos detalles de la vida personal. En esa comunicación de cercanía, Carlos Pineda está proyectándose como una persona súper cercana. Sí. O sea, cuando tú lo ves, ahí va con su panza, y don Carlos, nada en contra de las panzas, porque aquí hay una panza también, los panzones unidos jamás serán vencidos. O sea, yo veo a la panza de Carlos Pineda y digo, esto es como mi panza, ¿verdad? Y el tipo se baja y tiene un problema en el motor del camión y se pone, miren muchacho, a ver quién me ayuda con este carburador y no sé qué, y lo ves todo sudoroso y hablando con la gente y en plan didáctico, al margen de todo lo que vamos a decir más adelante de Carlos Pineda y de cómo trata las preguntas, el tipo puede bajarse, fíjense, de un helicóptero y puede verse como alguien del pueblo, pese a bajarse de un helicóptero. Zuri Ríos está proyectando constantemente ser una señora fufurufa de la zona 14. Sí. Se va a Quiché y tiene aquellos vestidos elegantísimos, ¿verdad? La pashmina. Y cómo habla. Sí. Y hola, Quiché, ¿verdad? O sea, cada cosa, cada pieza que ves de ella es una pieza que invita a la distancia. ¿Cómo se va a relacionar alguien de Quiché con ella? ¿Cómo se va a relacionar alguien de Oriente con ella? ¿Cómo se va a relacionar? Esa distancia, para mí, viéndolo, intentando juzgarlo de la manera más objetiva desde la pura comunicación política, es un problema para ella. Y es como que todos están intentando hacerse como, ves al viejito de muleta haciendo su bailecito y ves a la señora Sandra intentando ser más campechana y cercana. Y es como que Zuri ni siquiera lo intenta. No. O si eso es hacer el intento de cercanía, estamos jodidos, Zuri, pero con todos los respetos del mundo. Porque no se ve, no se proyecta como alguien cercano. En cambio, ves al otro que sí, que tiene a Mechito al lado, pero lo ves trabajando y hablando y caminando y esa cercanía está despertando, creo, unas cosas que están comiéndose un mercado electoral que debería asustar a Zuri, debería asustar a todo el mundo. Que si me permito como que extender este análisis que estás haciendo para que también no se quede en temas de género y que se está viendo solamente como una forma de cómo se le encuentran críticas a la mujer también porque es mujer política. Creo que también Thelma Cabrera hace esa cercanía un poco por la figura que tiene, un nivel educativo distinto, y Thelma Cabrera la forma en la que se comunica. Es puramente natural, o sea, exacto, esa autenticidad que tiene. Esa autenticidad, sí. Eso es. Hay cosas que vinculan tantísimo a Thelma Cabrera con una parte importante de la población y no tiene ni que esforzarse. O sea, Carlos Pineda se esfuerza mucho más. Sí, está más producido, digamos. Correcto. Ella o sea, hay una parte ahí, claro, esa naturalidad en una sociedad con tantos segmentos y tan apartada unos núcleos con otros, a lo mejor le benefician un sitio y le perjudican otro. Sí. Pero es que te sale absolutamente natural. Claro, ella no es candidata, ese es el problema. Claro, pero también quería decir que también hay otra contraparte estilo Zuri, que también le pasa. Digamos, Edmond Mulet tiene que hacer el esfuerzo de hacerse ver como persona del pueblo. O recuerdo a Julio Héctor cambiando una llanta. O sea, como que ese tipo de esfuerzos que uno dice, no es la identidad que uno ya le adhiere a la persona, así que no pruebe mejor. Yo no sé, es lo que yo pienso. Porque se ve falso. Pero hacen el intento. Sí, hacen el intento y o sea, bueno, es mejor que estaba viendo a alguien, perdón por la expresión, pero absolutamente irrelevante en todo esto, que es Julio Rivera Clavería. Va a sacar un 0.5% si le va bien. Yo ni sé quién es. Tiene un partido que se llama Mi Familia. Es un tipo de... Y le ves que está haciendo unos TikToks y unos videos de él, porque es aficionado al judo, creo que es, o alguna arte marcial, y entonces lo ves ahí al tipo... ¿verdad? Pues explicando cómo el judo le ha ayudado en su vida y haciéndole una llave a alguien y ese tipo de cosas. Claro, eso te acerca, te hace... pues de alguna manera u otra te conecta con algo más mundano de un candidato que normalmente lo ves en traje. O sea, cuando yo vi el video, no sé si lo han visto, de Zuri
acariciando a su perrita, que no puede ser la perrita más fresa de la historia de la humanidad. O sea, con pedicure y manicure y grooming y lo que quieras la perrita. Diciendo, ay, me encanta, me sube la bilirrubina de Juan Luis Guerra y tal. No sé, o sea, para gustos colores. Pero yo haciendo un análisis comunicacional creo que se ve tan distante, tan distante. Versus el otro que se baja del helicóptero, se pone a abrazar a la gente, cuenta un chiste, te explica de una forma totalmente simplona cómo funciona la corrupción según él, omitiendo un montón. Casi, entenderlo como que casi es un problema como el finquero que derrumba un muro y hace otro, algo así, ¿verdad? No, solo hay que mover esas rocas ahí, ponerlas ahí y ya se soluciona la corrupción. Claro que eso también es o sea, ya en otro sentido es peligroso tener a alguien así manejando el Estado, pero en términos comunicacionales es mucho más fuerte, mucho más poderoso, mucho más. Y entonces ves a la otra que le gusta la bilirrubina con su perrita así, vestida de gala y tal, pues se va a relacionar contigo una parte pequeñísima de la población. Sí, más cercana a Maléfica acariciando su cuerpo que la Suri acariciando a su chucho. Pero hablando de Pineda, la pregunta es si con eso basta. O sea, si con la cercanía basta, porque luego lo ves que va a una entrevista con Dina Fernández y se le sale lo más allá de chabacano, digamos. Se le salen las faltas de respeto, el hablar golpeadito, el menospreciar a la otra persona, etc. Y entonces ahí se cae en algunas audiencias, no sé si en todas. ¿Le basta con la cercanía o también es importante que se empiece a fijar en cómo va a contestar entrevistas? Rudito, me habías contado que estuviste viendo el fin de semana algunas de estas entrevistas y tenés unos puntos ahí que platicar. Sí, la forma en la que yo lo agarro, como era bien nerdito en el colegio, ¿verdad? Entonces yo me puse a analizar como que tema por tema, porque dije, yo no quiero ver demasiado a Carlos Pineda, entonces lo voy a ver una vez bien o un par de veces bien por ahora y voy a seguir con otros candidatos, porque si no solo me quedo viendo a una persona que es como que hacerme esclavo o súbdito de los algoritmos de TikTok y de otras redes. Entonces me puse a ver el video entero, ¿verdad? Después del altercado que tuvieron, y puse el contexto y me puse a pensar qué es los aprendizajes de la interacción. Y a mí se me ocurrió, hablando también de juegos, ¿verdad? Se me ocurrió que al final de cuentas la candidatura de Carlos Pineda es como este juego de Jenga, ¿verdad? Que uno va jugando, en donde hay 3 piezas por cada nivel y vas intentando ponerlas, sacar una y ponerlas para que vayan creciendo en la parte de arriba de la torre. Y creo que eso es lo que poco a poco ha estado pasando. Para que él comience a crecer, él ha ido dejando espacios vacíos y cada vez que va creciendo más también llama la atención a los espacios vacíos que va dejando, porque yo vi esa entrevista con poca sustancia. Vi un carácter también frágil, como esta torrecita de Jenga, que poco a poco, si le comenzás a decir dónde están los agujeros, es un carácter frágil que se desmorona rápidamente con un poco de escrutinio, ¿verdad? Y creo que se puede hablar muchas cosas de lo que hizo Dina Fernández, pero en pocas ocasiones lo he visto a él en una dinámica de diálogo donde alguien más le está preguntando. Siempre él es el que dicta el discurso y es en una dirección, entonces es muy exitosa en esa parte, pero no cuando es un diálogo. Creo que en esta situación Cabal evidenció para mí que era una persona que no tiene mucha sustancia, que era una persona que no tiene equipo porque hace de menos a los partidos, utiliza bien esa parte del discurso de hacer de menos a los políticos y distanciarse de esa clase política que ha dado como resultado el sistema que tenemos, pero al final de cuentas como que no sabe jugar con un electorado que tal vez sí quiere y le va a preguntar, porque todavía falta campaña, y le va a preguntar propuestas, le va a preguntar equipo. O sea, él no puede en la misma entrevista decir, yo tengo la iniciativa de ley para cobrar, y ese es uno de los ejemplos que da, yo les dije a las empresas que producen botellas plásticas que tienen que cobrar para que uno retorne los envases de plástico, así como los de vidrio. Pero en los de vidrio hay un mercado, hay un incentivo claro, el material sirve de otra cosa. Plástico funciona de manera diferente. Aquí está hablando de una intervención de un mercado. Yo como economista lo digo que está hablando de una intervención de mercado que tiene muchos choques. Está hablando de una ley, ¿verdad?, que está intentando pasar no sé, algún tipo de reglamento que si no es ley no es igual de fuerte. Pero en la misma entrevista dice que no le pueden preguntar cosas del Congreso.
Porque no tiene nada que ver con el Congreso. Que él respeta los poderes y los organismos del Estado, entonces que no le pregunte nada al Congreso y que no sabe quién está ahí y que no le pregunte nada. Casi ni va a negociar presupuesto. ¿Me imaginas? Ah, sí. ¿Y cómo va a gobernar así? Entonces, ¿cómo va a gobernar? Repitiendo el anterior. Eso dijo. Lo dijo tal cual. Pero entonces al final te quedas con un presidente que creo que no conoce la administración pública y cree que es una empresa, y al final ya varias veces se ha dicho que una empresa no es lo mismo que un Estado, un gobierno, no es el mismo tipo de administración. Por eso hay carreras distintas, disciplinas distintas, los presupuestos son distintos, la deuda es distinta, los intereses, los resultados, no son clientes, son usuarios. O sea, es tan distinto que ahí dejó para mí un montón de hoyos. Entonces yo vi Jenga como que un Jenga de unos 25 minutos, que es un montón de hoyos abajo. ¿Sabes qué sensación me da? La sensación de que estamos en un vuelo, en un Boeing 747 súper complejo, que se muere el piloto y que llega un fulano y dice, no, yo he manejado avioneta, tranquilos, que yo... Entonces, la sensación de que alguien así se ponga a pilotar eso es como Dios de mi corazón, ¿sabes? Así, santiguándose. Sí, porque lo plantea todo. Y ojalá que sea solo discurso político, aunque sospecho que él piensa que es facilón. O sea, como que piensa que la manera en la que él resuelve problemas en la finca o como empresario le va a funcionar en el Estado. Y eso no es así. No, y no es hacer de menos la acción empresarial, solo que es otra clase de acción. Digamos, ahí vas a tener un derecho administrativo que es un dolor. Tienes un personal permanente que tiene ya todos sus vicios. Tienes toda forma de bloqueo por parte de la clase política tradicional contra la que él está corriendo, ¿no? Por lo menos discursivamente hablando. Vas a necesitar colaboraciones, alianzas, los pactos. Ministros, que fue otra cosa que no quiso hablar. Eso, armar un equipo es esencial. O sea, si vemos los últimos gobiernos, por ejemplo, el de Jimmy Morales, el de Otto Pérez Molina, hubo muchos fallos, sí, que los llevaron a fracaso, pero entre esos fallos estaba el no tener un equipo de ministros que durara más de un año. A cada rato era cambio de ministro, cambio de ministro, cambio de ministro. Ellos no llegaron con un equipo ya formado, con unas políticas públicas identificadas, donde cada quien tuviera clarísimo, el ministro tal va a ser tal, va a ser tal. Y el que no quiere hablar de qué ministros va a llevar, ¿cómo va a gobernar sin un equipo de ministros que sepa qué es lo que tiene que hacer cuando llegue? Sí, yo creo que también cuando respondí esas preguntas hacía un poquito de menos a los estudiantes, creo yo. O sea, si hubiera sido un estudiante, ¿verdad?, reconociendo el privilegio que tengo como estudiante universitario, donde menos del 10% de la población tiene un título, entonces somos de ese, sí, mucho menos. Estoy dando un dato súper conservador, por si alguien quiere. No, yo había escuchado 3%, 2%, creo que era. Imagínate, entonces, una población así, sabiendo el privilegio que tiene, si es que de verdad están conscientes, no me gustaría que me llegue a hablar un señor así, que le preguntan cuál es su equipo, y dice, mire, yo tengo que, y le habla al público y ignora a Dina Fernández, ¿verdad? Porque comienza a dirigirse completamente al público. Bueno, ustedes tienen que aprender que el Estado funciona de esta manera, y le ve a la cámara y dice, yo tengo que escoger a 13 personas, 13 ministros. Ustedes deberían sumar. ¿Quién se quiere sumar? Es que yo necesito que la gente... A estudiante, o sea, como que no estás en el contexto apropiado. Sí. No, pero hay un momento en el que en la entrevista sí dice que a partir de ahora es cuando tiene que hacerlo. Sí, ahorita está en esa fase. Que básicamente está reconociendo que no tiene nada. No tiene. Pues. Y que es a partir de ahora que va a construir. Y eso me parece tan significativo el fenómeno outsider. Es que es un outsider clásico. O sea, yo no sé hasta qué punto él se esperaba que tuviese el éxito que está teniendo. Sí, que tanto le está tomando por sorpresa. Y sabes que eso me hace... A veces pienso, no, a este fijo alguien lo está asesorando, le está ayudando a hacer toda su estrategia de campaña para verse, digamos así, con la cercanía, la chabacanería y todo. Y luego pienso, no puede ser que alguien lo esté asesorando. Pero me vivo debatiendo entre sí o no. Y una de las cosas que me hace pensar que quizás sí tiene alguien que lo está asesorando es el video de reacción que puso después. Porque naturalmente después de ese debate le llovieron las críticas, ¿no? Entonces todo el mundo dijo, bueno, que qué machista, que qué abusivo, que mal manejó las preguntas y demás. Y entonces luego él viene y publica un video. En ese video él dice como, no, hombre, que lo que pasa es que yo soy de Oriente y los de Oriente, bueno, esa parte descartada, porque no se sostiene. Pero luego viene y aplica algo que yo solo había visto en economía de la conducta, en behavioral economics. Que aquí vinieron a hacer un experimento, el Behavioral Insights Team, que es como un equipo que busca estos hallazgos de economía conductual.
Y ellos hicieron un experimento aquí en Guate con la SAT para ver qué funcionaba mejor con la gente que tenía retrasos en el pago de sus impuestos. Y mandaron 3 cartas diferentes, como un experimento, ¿no? Una apelaba a tu patriotismo. Sé un buen guatemalteco, paga tus impuestos, ¿no? La otra apelaba al castigo. Y decía, si usted no paga sus impuestos, lo vamos a multar. Y la otra apelaba a la pertenencia. Y entonces decía, usted es parte... no, hay una mayoría que ya pagó sus impuestos a tiempo. Sea usted parte de esta mayoría. Y eso es lo que dice este Pineda al final de su video. Él viene y dice, pero miren, estoy sorprendidísimo con el apoyo que tengo aquí en Esquipulas. Fui a La Tinta, fui a no sé dónde. Increíble todo el apoyo que estoy teniendo. Toda la gente se está sumando, todos están emocionadísimos con este proyecto, como apelando a, sea usted parte de esta mayoría que me está apoyando, digamos. Sí. Y yo no sé si eso le sale solo así intuitivo a él. Yo pienso que quizá hay alguien que le está diciendo, mira, ¿quieres ganar gente? Decirles que tú sos el candidato que tiene la mayoría y que se van a quedar fuera si no te apoyan. Lucy, yo creo... ¿Qué Lucy, crees, Daniel? querida Lucy, yo creo que sí le está asesorando a alguien. ¿Verdad? Y quien le asesora no se ha leído un texto de economía conductual en su puñetera vida. En su puñetera vida. Entonces, que las dos cosas no son excluyentes. Sí. ¿Tiene alguien que asesora? Sí tiene alguien que le asesora. Que, por cierto, a mí me gustaría que él hablase, yo creo que es un tema que va a salir en los próximos meses, es gente relacionada con el sistema político tradicional, de una manera u otra. Pero no es gente sofisticada. No es gente que se haya leído y que haya dicho, yo no, estoy hilando más de lo necesario. Estás hilando 40 veces más de lo necesario. Yo creo que sí le sale, esta clase de cosas le salen naturales, sí, porque se ve que es un tipo con don de gentes, ¿verdad? Y esas son la clase de cosas que, en la que son buenas las personas como él, con don de gentes, que tienen un magnetismo que no tienen otras personas como Zuri Ríos o, olvídense, como Sandra Torres, ¿verdad? Que tiene que hacer estos esfuerzos tremendos en que la quiera la gente porque la gente no la quiere. Y se siente así, Sandra Torres se ve así de vulnerable siempre. O sea, ha visto rechazo una y otra vez a través del voto, que la ves haciendo unos esfuerzos de decir, si soy simpática, soy como tú, soy buena, soy no sé qué. Y todavía la gente no se lo cree del todo. Que en ¿verdad? ese sentido también yo le doy crédito a Sandra Torres que... O sea, tiene muchos anticuerpos y ahí está, y te sonríe y mantiene la calma, o te esquiva, o te ignora, o te bloquea, hace lo que sea, pero no pierde los estribos. Y creo que aquí es donde se nota otra vez la falta de experiencia, o la falta de experiencia cuando alguien te dice no, ¿verdad? Esta experiencia en donde como vos mandas siempre... Y alguien te dice que no, que así no es la forma. Además un finquero, ¿verdad? Ajá, un sí. finquero como él que le habrá mandado su papá. Pero de allí siempre ha tenido empleados y siempre ha manejado él su finca como le ha apetecido, supongo. Y eso te habla también de lo poco preparado que está para el poder, porque cuando llegas al poder tenés que rendir cuentas, cuando llegas al poder va a haber gente que va a estar en contra de lo que estás tratando de hacer, cuando llegas al poder va a haber gente que te va a cuestionar, el Congreso también le va a pedir rendición de cuentas a tus ministros, etc. Ahora bien, creo que sí hay también entre estos asesores y estas conversaciones están los buquelistas, ¿no? Que es una de las cosas más frustrantes de esta campaña, y es todos estos copycats, todos estos copiones de Bukele o del buquelismo, pero siempre copian a Bukele en el poder, no copian a Bukele como político de campaña. El Bukele como político de campaña tenía un discurso y un actuar muy distinto al Bukele del poder. Sí tenía sus rifirrafes con la prensa, pero esta clase de rifirrafe que ha intentado copiar Carlos Pineda en este caso, la tiene cuando ya es presidente. Sí. Y los videos que pone diciendo, mira, Bukele hace lo mismo. Sí, pero ya es presidente, hombre, es otra cosa. No tiene nada que ver, tampoco es una recomendación de que sea Bukele cuando llegue a la presidencia. No. Pero intentan copiar al Bukele con poder, incluso el Bukele que lleva 2 años o 3 años en el poder, lo intenta copiar siendo unos pinches candidatos que tienen 8% de intención de voto. O sea, ubícate, mira cómo llegó al poder, mira cómo lo hizo, mira qué clase de discurso, copia eso si vas a copiar algo de Bukele. Igualmente no eres Bukele, no se puede, no sale natural. La verdad es que a mí sí me parece atractivo
el Carlos Pineda candidato es porque sí veo que tiene unas habilidades y unas características comunicativas muy genuinas en él y que está sabiendo explotar muy bien. Y no son las de Bukele. O sea, por ejemplo, Carlos Pineda no se intenta proyectar como un joven, Sí, fresco, millennial. con la gorra para atrás, llegando en patinete, que es lo que hacía Bukele, por cierto, llegar en patinete. No, lo hace muy bien porque sí lo está haciendo de una forma mucho más natural. Intenten hacer, si vas a copiar a Bukele, no lo copies en una entrevista así. Y entonces ahí se combinan las dos cosas. Se combina, por un lado, la justificación de por qué actúas así de manera estratégica, del bukelito que tenga al lado o del asesor que se quiera hacer pasar por un tipo súper agudo e inteligente, con la tendencia natural de esta persona que claramente no está acostumbrada a que le pongan freno y que le digan o le hagan esa clase de cuestionamientos. O sea, llegó un momento, toda esa primera parte de la entrevista, donde básicamente dijo, ¿a quién le importa quiénes son mis financistas? Sí. Lo dice literalmente. ¿A quién le importa quiénes son mis financistas? ¿A quién le importa quién va conmigo en el gobierno? Puta, a mí. Y a este, y a este, y a este, a todo el todos mundo. los que ¿Cómo puedes decir que no importa quiénes son mis financistas? Y luego esas respuestas así como, yo me la pago. La campaña me la pago yo. ¿Cuánto es? 2 millones. Nah, poco. Porque yo tengo mi helicóptero y tal. Está bien. O sea, estás haciendo una campaña barata. Te la dejo pasar. Y luego dice, bueno, pero ahora ya hay amigos que están poniendo. Ah, hay amigos que están poniendo. No, pero igualmente me la pago yo solo. Bueno, ¿hay amigos que están poniendo o te la estás pagando tú solo? Si te la estás pagando... Y luego dice, es que claro, la gente que te da dinero siempre lo hace por interés. Menos tus amigos, ¿verdad? Justo tus amigos lo hacen porque creen. Todos los demás lo hacen por interés, pero esos amigos a los que has mencionado y luego has dejado de mencionar que te están dando dinero... A ver, es un discurso, no jodas, hombre. Sí, no una se cosa es que te sostiene. estén preguntando, y hay algunos momentos en que sí está un poquito extraña la interacción con Dina, hay que decirlo, y él los aprovecha muy bien, y hay otras cosas que son perfectamente legítimas, y luego intenta hacer ver, y no sé quién es el que le aplaude en medio de todo eso, que eso de preguntar por financistas y preguntar por dinero, que eso no le interesa a nadie. Y relaciones, y quién llevó en las listados. Pero es que son las preguntas más importantes. Exacto. Sobre todo porque no te conocemos y porque tienes unas joyas en tu partido, pero de primera. ¿Verdad? Es que lo ves, o sea, ves a varios, Leslie Bueso, está por ahí, hay un par de diputados, hay al menos una diputada, ¿no? que está en activo, tienes... Yo entiendo, tienes varios, hoy salió en el periódico, tienes varios asesores de UCN que ahora van en tus listados. Qué cosas, ¿no? Sí, una diputada actual de UNE, como que fue electa por Exacto, la UNE, sí. pero que está con ella Exacto. en Alta Verapaz. Y esos no me preguntes, pero no le interesan a nadie. Eso sí, los políticos tradicionales... Estás rodeado de ese tipo de políticos seas así. tradicionales. Aunque yo sí me creo que o por lo menos la técnica, la estrategia de comunicación más exitosa de él es decir, yo no tengo nada que ver con mis diputados. No, quizá no decirlo expresamente, pero sí lo viene a decir en varios momentos. ¿Por qué? Porque se subió al último minuto, sí lo vimos todos. Sí. O sea, ahí no había unos pactos de hierro. Se pactó en 3 días que iba a ser candidato presidencial y no tiene ni idea quién van esos listados. Se llevó a 4 o 5 pelones él, ¿verdad? Quizá lo más importante es preguntarle por los pelones que él se llevó, pero los demás son, vamos, y lo dice, que necesitaba un partido, ya lo tengo, ¿y qué? ¿Y qué? Me dieron jalón. Hasta Me cuenta dio la jalón, historia, exacto. que estaba Me en da la jalón. calle pensando que me jalón. Yo creo que Digamos, un eso partido que nos dé es jalón. una forma mucho más inteligente de aproximar y no hacer esta clase de saltos de nadie le importa. Si le importa, solo diga a usted que no tiene nada que ver con ellos y que si ganan o pierden le pela. Hágalo ver así. Y luego otro consejo a Carlos Pineda. No se llame usted a sí mismo héroe de las tormentas. ¿Él dijo eso? Dijo. No, hombre. ¿Cuál es su identidad? ¿Cómo entró en política? Yo entro en política porque ya Dina le dijo, usted entra en la vida pública con Valdizón, que era como entró en política, sí. más que en la vida pública. Dice, no, yo entré en la vida pública por el tema de las tormentas que me puse a ayudar. Y es verdad que se puso a ayudar a la gente y demás. Y yo sí tengo varios testimonios de la zona que sí, el tipo sí echó punta y se ayudó en ese momento. Yo soy el héroe de las tormentas, dice. No, hombre, don Carlos, haga que alguien lo diga por usted. Es como Que Michael otra Scott. gente le hable así, pero no se llame a sí mismo el héroe de las tormentas. Me recuerda a Michael Scott de la serie esta de The Office, que es el jefe. Y él mismo se compró la tacita que dice mejor jefe del mundo.
Pero él cuenta que él se lo encontró, sí. A eso sí le quedó un poco gacho. Sí. Sí, eso sí le quedó un poco gacho. Si No, tú no haces... solo eso, pero sí. Bueno, Sí. pero digamos, en términos comunicacionales. Yo estoy hablando en términos de eficiencia comunicacional. ¿Saben que sí es eficiente comunicacionalmente? Que da la sensación de que él es el frontrunner. ¿No les da esa sensación? A mí no. Porque yo ¿Tienes- eso lo hablé con varias personas en mi círculo Ajá. y en mi círculo de contacto, ¿no? No significa que sea al mismo nivel Claro. socioeconómico, pero con personas con las que trabajo, o que trabajan alrededor mío, o que trabajan, con las que interactúe desde la entrevista hasta ahorita, el fin de semana. Y sí hay mucha molestia con esta actitud prepotente que creo que la tienen presente, con este enojo, esta cólera, que no les gustó haber visto. ¿Y por qué se está quejando este señor? Y comenzaron a indagar un poquito más y es como, ya no me gustó tanto. Sí, se nota la prepotencia y quedó clara esa prepotencia. Yo estoy de acuerdo que eso le hace daño al final, pero Villacorta queriendo debatir con él y él haciendo de menos a Villacorta. Eso es actitud de frontrunner. O sea, yo soy Villacorta y no estoy... Claro, puedes pedir... Tú sabes que Zuri Ríos y Sandra Torres no te van a dar el debate. Estoy pidiendo debate con Carlos Pineda, que en teoría es un outsider, que se proyecta como alguien que no tiene un conocimiento de política muy fuerte y aún así tú estás buscando... Sí, pues, Entonces, pero no esa no clase de frontrunner cosas son- o viral, porque yo creo que es Ajá. que Manuel Villacorta, Bernardo Arévalo, personas que yo sé que los sentas a la par de Carlos Pineda, y si los dejan hablar, tienes un moderador que de verdad regula quién está hablando y que respetan esos espacios, él queda pero muy mal comparado No lo con sé. estos dos. No lo sé. Entonces, yo diría que sí por la O experiencia sea, que tiene, más pero conocimiento y tienen, preparación. pero quedar mal en un debate o bien es algo muchísimo más subjetivo, creo yo. Pero él Depende sí, mucho más del se público. quiere proyectar como que va al frente de la carrera. No sé si le va a funcionar. Él hasta está hablando de ganar en primera vuelta. Yo vi ese su hashtag de que va a ganar en primera vuelta y realmente me dio risa porque no lo veo, pero ni Estamos cerca. hablando de él, mucha. Esa es la realidad. Estamos hablando de él. Está Sí, generando nuestro no, interés. por eso te digo que es viral. No Para mí es estamos viral. hablando del Para mí Islam es- del PIN. No estamos hablando... De ¿Qué más hay por ahí? Julio. Guatemala no olvida. Tu favorito, ¿cómo es? Julio Talamonti. De Giulio Talamonti. El que se robó a Woody. No estamos hablando de... Guatemala no olvida. De Giovanni Reyes de Bien. No estamos sí, de hablando de Pachi. Armando Castillo de La Viva. No estamos, es que hay un montón. Estamos hablando de este. Por eso, pero yo... Algo ha hecho él para que Sí, estemos hablando. no, yo reconozco que es viral, yo creo que es eso, pero una candidatura frontrunner tiene como que más aspectos y comunicacionalmente sí es viral. Él está subiendo más rápido que cualquiera, su aceleración es mucho más rápida. Hay muchos que no se están moviendo, otros que se están moviendo para atrás y él se está moviendo para adelante más rápido que el resto, eso es seguro, pero no está en una posición de frontrunner que yo diría... ya la tiene en el bolsillo y la actitud que tiene refleja la capacidad de un frontrunner. Y otra cosa es que no sé si esta viralidad que tú mencionas se va a traducir en intención de voto. tienes O sea, razón. la gente está hablando de él, es parte del chisme, es parte del ridiculómetro y todo el mundo se ríe de él o todo el mundo le gusta criticarle por las cosas que no les parecen de él, pero que eso se traduzca en votos. Es como yo esta vez, yo recibí como 3 veces Boris España esta semana. Por mis amigos que fueron viendo la película de Mario Bros. Y está esta canción de Piches, ¿verdad? y Boris. O sea, se volvió viral. Lo que pasa es que la viralidad es diferente. Sí, Él la construyó aunque- hace aunque mucho tiempo. Él y seguramente se va a ganar su sí. puesto en Chiquimula, ¿eh? Sí, Porque él es distrital de Sí, Chiquimula. sí. O sea, Pero lo que te ahí digo lo vas es- a ver zampado. Sí, no, pero lo que te digo es, o sea, Sí. estoy hablando Sí, sí, de sí, él, sí. pero no significa No, que vaya a tienes ganar. razón. Ahora bien, las encuestas, que ya hemos dicho que son malonas y demás, pero todas las encuestas te están reflejando un crecimiento de esta persona. Y estás viendo reflejado un interés en ciertas otras mediciones. Sí. Y lo tienes en la discusión, y lo tienes de trending topic en Twitter, y lo tienes siendo el rey de TikTok, y lo tienes en la tele también, lo están reportando. O sea, al final del día... todo era una cuestión de pegar un salto, porque los de arriba están tan bajitos que solo era cuestión de pegar un brinco y ponerse en la conversación, y el tipo se puso en la conversación. Eso hay que dárselo, hay que reconocérselo. Claro, uno dice esta clase de cosas y yo he tenido ya 25 comentarios diciendo ya te pagaron, ya te llegó al precio, Carlos Pineda y tal.
No es eso. O sea, solo es intentar hacer un análisis más o menos de discurso y, sobre todo, una vez más, el otro gran problema que tienen todos los demás, quizá menos Mulet que los demás, pero especialmente las dos señoras punteras, es que son representación de un sistema que es odiado por la gente. La gente quiere otra cosa, quiere algo nuevo, y hoy por hoy Zuri Ríos no nos presenta nada nuevo, Sandra Torres no nos presenta nada nuevo, Mulet quizá un poquito más, pero todavía más por su edad y demás, y creo que en medio de todo esto él está mostrándose como algo interesante a mucha gente. Claro, nosotros, por nuestra formación, educación, por estar acostumbrados, digamos, al ámbito más académico y demás, escuchamos a alguien hablar así y nos choca, ¿no? Nos parece que es ridículo y nos da miedo que alguien así agarre la institucionalidad pública. Pero a mí me gustaría que lo viésemos más como qué tan mal o qué tan... no te dice la crisis política que hay. Sí, totalmente. Que voltees y que este señor que se acaba de salir de la finca a ver qué hace, sea la figura más fresca de estas elecciones. Totalmente. Y quedan 2 meses, ¿eh? Y yo creo que parte de... uno de los elementos que abonan a esta crisis política es cómo ha cambiado el juego. Porque suponete antes... quizá no eran los mejores debates de la vida, pero había debates. Antes quizá no habían los mejores planes de gobierno, pero por ahí a uno le llegaban los planes de gobierno y uno los leía y todo. Y uno podía más o menos ir calculando quiénes iban a estar en el equipo de ministros de cada candidato, quiénes eran sus asesores y demás. Antes se veía mucho más de esto, incluso los spots de campaña. Sí, habían cancioncitas y demás, María Cristina me quiere gobernar, lo que sea, pero por lo menos sí daban mensajes de fondo que acompañaban esas cancioncitas y cosas. Quizá mensajes de fondo medio malos, pero por lo menos se hacía un esfuerzo de propongamos un eslogan político, un plan de gobierno, una campaña pues un poquito más, eran más elaboradas. Y yo creo que una de las cosas que ha abonado a que esta vez no sea así es que ahora el juego es otro. Ahora el juego es el TSM arregla las cosas, ¿verdad? Y entonces hay campañas que se truncan antes de tiempo y entonces es más un juego de cómo le hago para que no me quiten mi nominación, cómo le hago para que mi partido sobreviva la carrera electoral. Y uno de los ejemplos que me llamó la atención de esto es justo el Medio Quórum. Me estaba sacando una noticia de Gabriela Dávila, la hermana de Aldo Dávila, que hubo un partido político, el oficial, que está presentando objeciones a su candidatura y para presentar la evidencia presentan una imagen que está photoshopeada. O sea, es una imagen que ni siquiera es ella y se presentó como evidencia ante el Tribunal Supremo Electoral. Y hemos visto también cómo se está poniendo en riesgo, por ejemplo, en el partido Semilla con todo el tema de las firmas y estas cosas llegan ya del MP a la FESI y se quiere investigar si se mantiene el partido o no, básicamente, ¿no? Sí. Vemos con FOPA, y así se puede ir uno enumerando la cantidad de candidaturas truncadas, porque ahora el juego es el partido o la cancha no está pareja para todo el mundo. Veamos cómo le hacemos para que el árbitro nos ayude a ganar el partido, básicamente. Y tal vez, sumando a lo que decía Daniel, de cómo esto es un indicador claro del mal estado en el que estamos... de la desafección. Políticamente, en cuanto a la cultura política de quienes elegimos aquí en Guatemala, también tenemos una incapacidad, creo yo, en donde la tecnología nos va a comenzar a comer el mandado si es que alguien logra utilizarla. ¿Y a qué me refiero a esto? ¿A qué me refiero con esto? Voy a llegar ahorita. Porque mencionamos este ejemplo en donde ya entró como parte de una documentación formal una noticia que es falsa, que el mismo Misiones Unidas desmintió, que no era auténtica, y también donde hay tecnología al mismo tiempo que permite modificar cosas, y cada vez va a haber más uso de tecnología, ¿verdad? Y lo que decías del TikTok al principio, Daniel, esta va a ser la campaña con mayor TikTok, pero también va a ser la menor de aquí en adelante. Es la mayor de aquí para la historia, pero es la mayor de aquí para la futura historia, por decirlo, de aquí en adelante. Entonces, más adelante,
las fuentes de información se van a volver los perfiles de los candidatos. Y es lo que se está beneficiando Carlos Pineda, porque la gente va a informarse sobre él en su cuenta. Claro. No se informa a través de los planes de gobierno que mencionabas, Lucy, Tiene, o no se menciona de otra manera. Y tiene un mensaje que a la gente le pega más. Y pero, se puede proyectar mejor, porque Zuri Ríos tiene la misma oportunidad y Sandra Torres la misma oportunidad. Sí, entonces por eso es quien la sabe como que cultivar y cosechar mejor, hablando de fincas ahí. Como claro. entonces va a poder sacarle el jugo, sí, a su beneficio. Pues. A mí lo que me sorprende es que la clase política no lo viese venir. No viese venir esto. Con Jimmy tan reciente también, decís. Jimmy, porque... Y ahí te das cuenta, el fenómeno de Jimmy y las manifestaciones y todo lo que pasó en 2015, y yo todavía escuché a algún político tradicional decir, no, pero eso fue la embajada, y se monta en aquella teoría de conspiración donde la embajada mueve masas cuando quiere, con el golpe de unos cuantos miles de quetzales en una página, en publicidad, una página de Facebook o cosas así. Y luego también tenías aquellos análisis de, no, pero es que al final a Jimmy le ayudó no sé qué red de no sé qué. Y no salieron de ese esquema. Entonces pensaron, y luego gana Yamatei, que es un pésimo mensaje para la clase política tradicional. Es como el tipo hizo todo lo que tenía que hacer un político tradicional para ganar. Presentarse varias veces, hacer estos acuerdos, construir partido, asociarse con caciques. Lo vuelven a hacer y ya... Yo pensé que iban a ser 4 años más, que todavía les iba a valer con esta. Pero yo cada vez estoy más dudoso de que esta les vaya a valer. Y que no vayas a tener un outsider completo, como Carlos Pineda, que en segunda vuelta contra Zuri y contra Sandra, vamos, yo no me gustaría ser Zuri y Sandra si les toca a él en segunda vuelta. No me gustaría para nada, porque ¿qué clase de mensaje tienes tú frente a alguien como él? Que te dice estos memes tan poderosos de nunca me he gastado un quetzal del Estado. Nunca. Yo ya tengo pisto, no me hace falta robar, que es una idea demencial, pero le pega a cierta gente. Y además los políticos tradicionales, ¿y tú qué tienes que ofrecernos? Como aquella entrevista famosa de Emisoras Unidas. No, yo tengo unas propiedades, ¿dónde las has sacado? Pues he tenido mis divorcios y antes de eso, política tradicional. Sí. ¿Y con quién vas? Con todos estos políticos tradicionales, en el partido de política más tradicional que te puedas imaginar, al lado de la UNE, ¿verdad? O al lado de Vamos. Y en una segunda vuelta donde se vuelve o esto, vamos. O sea, pero aquí te está saltando algo que es como un firewall, o no sé cómo decirle, pero tenés a Mulet. Porque yo creo que, hablando de economía conductual, la gente le gusta votar para ganar. Entonces, no importa si el candidato de mejores credenciales, todos nos damos cuenta que es el que va en último lugar ahorita, la gente no lo votaría, porque no va con posición de ganar. Entonces, en un sistema donde ya conocemos por varios años que es primera y segunda vuelta y nunca nadie ha ganado en primera vuelta, la gente comienza a considerar, bueno, ¿cuáles son los primeros 5? Porque tal vez de esos... Sí, ¿quién se mete en la conversación? Es lo que decimos. Entonces, Mulet está mejor posicionado en las encuestas por más tiempo. Tal vez no con la tendencia que tiene Carlos Pineda, pero está mejor. Todavía, yo creo que todavía es un tercero, con posibilidad clara de tercero. Por favor, saquen más encuestas que no tenemos. Sí, por favor. Es que estamos así sedientos de encuestas, ¿no? Pero entonces ese tipo de estadísticas también te permite pensar, bueno, si alguien le va a comer el lugar a Sandra, no es el sexto, séptimo o el cuarto, pero el tercero está ahí. ¿Por qué Mulet? O sea, Mulet tiene un rol. Y Mulet hubo el riesgo de que se lo iban a bajar con esto que la FESI presentó documentación para que el TSE considerara quitarle su registro en la inscripción. Bueno, cuando le contestó a Sandra y a Zuri que se estaban peleando también otra vez. Llegaron a decirle, solo puedo hablar de temas electorales. No sé cómo fue una babosada que se inventaron ahí. Qué demencial es el TSE, de verdad. Qué demencial. Pero entonces tenés como que si fuera un firewall, digo yo, porque entonces las personas no van a estar por el cuarto, porque no está igual de cerca que el tercero. Entonces puede que Edmond Mulet le esté sirviendo a Sandra o le esté sirviendo a Zuri como una barrerita que prevenga que Carlos Pineda esté en la mente de la gente como un posible contendiente. Si quedase una semana de elecciones, te diría... Ahora, ahí sí estamos. Quedan 2 meses que es una inmensidad. Sí. Hoy es una inmensidad. Y en el momento en que te metes en la conversación, en el momento en que estás en la conversación, tu conocimiento empieza a crecer. Para mí, la gran ventaja de Zuri y de Sandra es su gran debilidad también. Y te conoce el 90% en el caso de Sandra, el 70-75% en el caso de Zuri, ¿dónde más vas a crecer?
Crecer ese último 10% es dificilísimo. Sí. Hay rendimientos decrecientes de conocimiento. Pero uno que le conoce el 30-40% de gente, como a Pineda, y ya se metió en la conversación, solo es una cuestión adminética de darte a conocer. Y ahí, Lucy, es donde yo creo que se responde la pregunta de si los TikToks y todo eso va a dar intención de voto. En la medida en que te aumente el conocimiento, sí. ¿Cuánta gente, incluso en nuestros círculos, que son círculos más informados seguramente, ha preguntado por primera vez por Carlos Pineda en el último mes? Prácticamente todo el mundo. Sí. O sea, de verdad estamos hablando de un fenómeno outsider de libro, de manual. Y ya haberse puesto en la conversación a 2 meses de las elecciones, o sea, ya que te salgan algunas encuestas con 10, con 8, que lo veas siendo el centro del discurso y demás, yo no sé si a Mulet le va a dar esa circunstancia. O sea, tienes mucha razón en lo que dices. Está claro que el gran impedimento de un tercero de superar a las 2 es que se una o se fagocite de alguna manera el voto. Lo mejor que le puede pasar a las 2 punteras es que se divida y que ellas tengan 20 las 2 y los otros tengan 18, 17, 15, 14. O sea, es lo mejor que les puede pasar. ¿Qué tanto va a pasar eso? Quedan 2 meses todavía. Y ahí es donde se vuelve una bola de nieve y puede pasar al revés, Rudy. Es decir, que si Carlos Pineda de repente aparece un punto por encima de Mulet, que haya voto que tenía Mulet porque pensaba que iba a ser la opción de llegar a segunda vuelta contra alguna de estas 2, que no las quiero yo a las 2 en segunda vuelta, porque representan el sistema, y creo que hay un porcentaje muy grande de población que no quiere ni a Suri ni a Sandra, y empieces a fagocitarte votos y creces así. O sea, mis cuentas son estas. ¿Cuánto creció en 1 mes y medio en 2019 Telma Cabrera? 9 puntos. Sí. Fácil. 8 puntos. Sí. ¿Cuánto creció el mismo Mulet? 7 puntos. Fácil, creció 7 puntos. Sí, bastante. ¿Cuánto creció Villacorta? De las encuestas tenía 1 y acabó en 5, creció 4. Sumen esos votos. Y esos votos, ese 20% de voto, que se puede crecer rápido, o sea, que se va, que es móvil, que se va. Sí. Y que de hecho creces mucho en esos indecisos, que son 15%, en las últimas 2 semanas, ¿a quién se van? No se distribuyen de forma perfecta. ¿Cómo si ves? te ganas eso y pegas el brinco, de repente acabas con 24% de votos. ¿Cómo ves la baja participación que se vislumbra? ¿A quién le va a aventajar eso? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo incluso gente con la que estuvimos en mesa para las elecciones anteriores, o sea, gente que está involucrada, que ha votado, que ha cuidado votos, me está diciendo, yo creo que este año no quiero votar. Que es un panorama que yo nunca había visto antes. Y sí, yo sí vislumbro que va a haber baja participación también porque no se logró llegar a la meta de empadronamiento y demás. Esa baja participación, ¿a quién aventajaría? La baja participación siempre va a beneficiar a los que tienen estructuras clientelares disciplinadas y que tienen alto conocimiento. Siempre. ¿Sí? Siempre. O sea, a las punteras, básicamente. Exacto. Pero yo te cuestionaría qué tanto va a ser, sobre todo en 2019 ya venimos de una participación baja, y qué tanto va a pegar en unas clases medias que a lo mejor sí encuentran alguna razón más ilusionante para votar, que no somos nosotros, ¿verdad? O sea, que no somos necesariamente nosotros. O sea, la predicción de que va a haber baja participación me parece que es racional, pero habrá que verlo. O sea, el día de las elecciones sabremos, claro, ¿no? Hasta qué punto. Si fuese así, claramente siempre va a beneficiar a los que van punteros, siempre. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Pero yo creo que me quedé trabado todavía con lo anterior y me gustaría agregar un par de cosas porque creo que Carlos Pineda llega a estar en cuarto también porque se fue Roberto, se fue Telma Cabrera. Claro. O sea, él no estaba en ese cuarto puesto así. Sí. Y también Roberto Arzú ahorita, no sé si tiene un anuncio que hacer o si ya lo hizo, no recuerdo cuándo querías, pero quería evidenciar o hablar en frente a la Corte Suprema de Justicia sobre las razones de por qué se le estaba creo que sí, ya bloqueando. Fue, ¿no? ¿Ya fue? No sé, yo creo que no. Bueno, al momento que estamos grabando esto, ha sido, yo no me he informado sobre eso. ¿No? Pero sé que había intenciones o conversaciones sobre endosar ese voto de Roberto Arzú a Mulet. ¿Verdad? Que no sé qué tan endosable es el voto, primero. Pero segundo, ese tipo de alianzas no son típicas aquí en Guatemala, pero tal vez es una forma de intentar vender su imagen para las siguientes elecciones de Roberto
y que puede que tenga un efecto raro en ahí las... Yo no creo, a ver, Tiene yo razón. no tengo nada de certeza. Pero esos son escenarios. Son escenarios, Son sí, escenarios. no tengo Digamos, nada de tienes un certeza. escenario donde tienes los votos tradicionales de dos estructuras políticas muy tradicionales, es decir, de gente que tiene caciques y que tiene acceso al monopolio televisivo y que tiene conocimiento y que tiene todas estas ventajas. Y el escenario depende. Escenario A, ellas dos pasan porque los demás dividen su voto. ¿Verdad? Hay mucha fragmentación aquí y de repente te encuentras que están todos estos enanitos y con 20 te da para llegar las dos a segunda vuelta. Va. Escenario B es el que dices tú, es Mulet. Es Mulet como esa tercera opción, que encuentra alianzas con Roberto Arzú, que además pues, tiene sus ventajas también como candidato, un señor serio, que se ve que tiene cierta experiencia, pero que no ha estado en las últimas décadas asociado al sistema político tradicional. Lamentablemente en este país el tema de adopciones es casi un pecado venial, ¿verdad? En comparación con lo que hay, y la gente como que tampoco le está prestando tanta atención a eso, no sé qué tanto le pesa eso en un porcentaje de voto, y de repente se cuela con alguna de las dos y ahí tenemos una elección, yo diría bastante mala para cualquiera de esas dos, cuando se convierte en una decisión binaria. Y luego tenemos este tercer escenario donde el outsider se va comiendo un montón de voto que nada que ver, o sea, un voto que a lo mejor no va a participar y participa, un voto que se hubiese desperdigado por un montón de cosas, pero él como que se proyecta como alguien del pueblo, que va a hacer las cosas, que mira qué exitoso es, no le hace falta robar porque es rico, todas estas cosas que ya hemos dicho. Y de repente se come, y yo estoy convencido que él, frente a cualquiera, ganaría en una segunda vuelta. O sea, yo, si Carlos Pineda pasa a segunda vuelta, yo diría, presidente Carlos Pineda, casi garantizado. Porque quizá menos con Mulet, si es Mulet y él, que sería un cuarto escenario, donde las dos caen completamente y entran en una segunda vuelta, un poquito como Colombia, ¿no? Donde el que se esperaba que iba a ser segunda vuelta le supera nuestro Rodolfo Hernández, que es Carlos Pineda, que es lo que pasó en Colombia. Luego podemos contemplar algún otro escenario. De repente, en estos 2 últimos meses pasa algo y un Villacorta, un Bernardo o alguien de atrás se convierte en una luz fulgurante. Yo creo que ya estamos un poco tarde. Y que quien está en la conversación ahora son estos 4 y esos son los que se van a quedar en la conversación, diría yo, pero nunca hay que descartar, más en este ambiente, esta clase de temas. ¿Cómo podría cambiar? Es que de repente te aparece con que una nota de un periódico gringo asegurando que el tipo no tiene visa y que si tiene, Carlos Pineda, si tiene, que es una cosa que les molestó con el tema de Dina, que sí tiene unos vínculos tremendos con narcotráfico y que no solo un finquero de la zona con relacionamiento normal, que en la zona pues mal que bien te vas a acabar encontrando con narcos, sino que ahí es mucho más estructural, y de repente caiga por eso, o de repente se vuelva loco y agarre una cámara y le pegue a un periodista y eso le haga caer en una parte sustantiva y empiece a ver ese traslado de voto que dices tú a Mulet, porque yo creo que ese voto móvil va a estar entre esos dos al final. No sé, pueden pasar 1000 cosas. Pero esas son las elecciones que nos han tocado vivir y por eso a mí me parecen tan fascinantes. Qué hueva, qué aburrimiento hubiesen sido unas elecciones donde tienes a tu Valdizón, ¿verdad? Que ya tiene 40, o tu Otto Pérez, ¿no? Ya tiene su 45 y entonces se reduce un poco la distancia, pero pasa en la segunda vuelta y gana en segunda. Y le tocaba y así. Y eso, qué aburridas esas elecciones. Sí. Esto es muchísimo más interesante. Por eso a vos no te gusta tanto la liga así, una liga en donde hay solo 2 equipos principales, sino más una liga más competitiva donde hay varios equipos. En mi caso, si es el Real Madrid, yo quiero que gane en marzo. Pero porque soy muy del Real Madrid. Pero vamos, sí, obviamente una liga competitiva es mucho más interesante. Pero sobre todo, insisto, a mí lo que me parece interesante es ver a una clase política que no se da cuenta que el país ha cambiado. Eso. Y que el que lo aproveche, sea esta persona no tan sofisticada de la que hemos estado hablando hoy, es algo trágico. Es algo trágico. Pero al mismo tiempo muy interesante y con grandes expectativas de renovación y de reforma y de cambio. No sé si para bien o para mal, pero cambio. Porque la sociedad está cambiando, porque la manera en que estamos consumiendo medios está cambiando, porque todo esto es mucho más volátil y porque estas formas tradicionales de entender cómo voy a ganar y cómo no, o sea, Zuri Ríos ya estaba repartiéndose ministerios, que eso es lo contrario a Carlos Pineda, que ni sabe a quién va a poner. Los otros ya estaban repartiéndose ministerios.
Entonces uno dice, ¿de verdad de verdad pensabas que te iba a valer y que iba a ser así y que eso, Sí. 2015 y todo lo que ha pasado estos años no va a tener ninguna consecuencia? ¿O el sistema está mucho más desnudo que antes? Y hay mucha más facilidad de accesar a información y mucha más facilidad de que tengas estos portavoces que construyen sus redes y te adelantan por la derecha. Es un mundo fascinante. Claro, en medio de todo esto nos hubiese gustado que fuese un doctor en administración pública quien estuviese haciendo esto, pero... Sí, ahora yo sí veo esto que tú decís, que el escenario político ha cambiado y no lo vieron venir o debieron haberlo visto venir y no tomaron acciones al respecto. El problema es que mucha de la gente que sí quisiera hacer algo y que sí quisiera decir, bueno, ha cambiado el panorama político, hagamos algo para mejorar esto, o digamos gente con buenas intenciones y demás, sí se ve afectada por ese efecto de demostración de cómo se ha llevado el tema de candidaturas distintas, por ejemplo, o el tema de candidaturas que ponen en riesgo a los que tienen el poder ahorita. Digamos, eso sí cala. Ver que las cortes vienen y atacan a cierta persona porque puede representar una amenaza a los que están con el status quo, sí es un disuasor con otras personas que quisieran hacer las cosas de manera distinta, digamos. Sí, creo que hay dos efectos. Uno es el efecto de quiero ser parte de esta revolución de los no queridos por el TSE, los no queridos por las cortes, quiero votar por estas personas, pero también está el disuasivo de participar. Entonces tenés ambas, o sea, yo quiero ser parte de esta rebelión, pero no quiero ser la cara de la rebelión. Entonces yo creo que también se vuelve un poquito difícil porque se reducen las opciones de alguien que se está atreviendo. Digamos, yo veo los videos de Fopa enfrentando esto y digo... Un hombre muy valiente, hay que decirlo, Sí. y que sabe manejar discurso político en momentos de tensión. Sí. O sea, lo hizo muy bien cuando detenido, ¿verdad? Es muy bien hecho, desde una perspectiva puramente estratégica incluso, ¿verdad? Correcto. Entonces ahí tienes a alguien que decís, una cara así yo quiero defender, yo quiero estar detrás de esta persona sin que yo figure, pero quiero alguien que conoce, alguien que se atreve, alguien que Pero que mira lo que le pasa a esa persona. Pero mira lo que le pasa. Yo no quiero ser nunca esa persona, ¿verdad? Entonces está como el disuasivo y bueno, vamos a ver, es disuasivo y el incentivo para participar, ¿verdad? Sí es doble filo, literal. Complicado. Muy difícil cuando tienes pero ese es el problema, yo insisto, de un sistema político que está desde CICIG, básicamente, está herido de muerte y desangrándose, creo yo, y no lo ven, y está en crisis. Y esto solo va a llevar a un cambio político importante. No sé si va a venir del lado... Y no lo digo en términos positivos, puede venir del lado de Carlos Pineda, digamos, que tengas un completo outsider y que igualmente sea un desastre, o a lo mejor sea algo mucho más interesante. Pero el hecho de pensar que tú ibas a ser, después de lo que has hecho, después de los sacrificios que hiciste, después de cómo te diste color, que es una expresión chapina maravillosa, ¿no? O sea, de darse color. Después de todo eso, pensaste que ibas a seguir business as usual. Y eso es lo que creen además con toda esta... O sea, ellos creen que por ejemplo, con toda esta actitud de represora, desde la justicia, solo vamos a tener que hacer esto, meterle todos estos juicios a los que se atrevieron a luchar contra la corrupción, y ya todo va a volver como antes. ¿Tú te crees que eso es así? Jamás en la historia de las formas políticas ha pasado eso, que tú solo puedas volver otra vez hacia atrás y volver a lo mismo. Y luego obviamente tienes todas nubes negras alrededor. Ya tienen el poder absoluto y ya nada va a cambiar en este país y ya todo. Y esa clase de cosas pecan unos de lo mismo. Los supuestamente antisistema, que son nubes negras y que dicen que nada va a cambiar, y estos políticos tradicionales o actores tradicionales que creen que solo haciendo rewind a la cinta va a volver a ser la misma película. No, esto no funciona así y no ha funcionado así jamás. Este país va a ser un país en los próximos 10 años, 15 años, de un cambio político descomunal. Esperemos que Nadie dijo que es para bien. Puede ser para mal. Puede ser para mal. Es que hay una parte de esto que es absolutamente aterradora. Sí. Porque han llevado el sistema político a una crisis tal que lo que venga después de esto puede ser Robespierre. ¿Sabes? Puede ser algo peor que lo que tenías.
Nadie está diciendo, no, es que aquí va a llegar unos grandes demócratas y vamos a generar Estado de Derecho a partir de las cenizas de este sistema. Tampoco ha funcionado así normalmente esta clase de cambios. Van a ser cambios fascinantes de verlos, pero también muy dolorosos y también muy peligrosos. Pero que el sistema político estuvo en crisis y ver a los mismos intentando hacer lo mismo y creer que van a tener el éxito, vamos, allí está un viejito de la ONU y un fisquero, están comiéndose mercados electorales que deberían ser de los políticos tradicionales, ¿no? Bueno, señores. Bueno, tal vez sí puedo terminar con algo. En teoría económica política hay una clara investigación que dice que después de adoptar políticas en donde genera mucha desigualdad, casi siempre las personas comienzan a votar por una redistribución. Es como la reacción, es como un péndulo, ¿verdad? Pero siempre hay diferentes niveles de equilibrio. Entonces, en diferentes sociedades se encuentran un equilibrio. A veces es redistribución mucho más agresiva y otras una redistribución más moderada. Y también cuando hay mucha equidad, la gente comienza a votar por mayor libertad. Comienza a votar por menos regulación para que se hagan ricos quienes más se esfuerzan y más trabajan y más éxito tienen y no se les pone freno. Entonces, ese péndulo ya se conoce. Y creo que es lo que decía Daniel. Ahorita se viene un cambio. ¿Dónde está ese equilibrio? Ese punto de equilibrio después, no sabemos si va a ser un punto moderado que podemos estar tranquilos o es un punto de equilibrio donde estamos sufriendo y agonizando, pero constantemente y se vuelve el día a día y nos acostumbramos a ese. Porque ahorita yo diría que estamos en un desequilibrio, un equilibrio desbalanceado, un equilibrio no ideal. Y ahí está la crisis. Y te voy a decir, a lo mejor les da todavía para ganar en estas elecciones a alguna facción de la política tradicional. Si gana la política tradicional, ahí sí la crisis para 2027 está servida mucha. Sí. Y ahí sí el cambio, ya cuando, imagínate que ya se bajan a Mulet y hacen algo para bajarse a Carlos Pineda y hacen algo para, ¿sabes? O sea, empiezan a hacer toda clase y lo hemos dicho muchas veces, Mulet tampoco es como que sea esta oferta absolutamente renovadora, sabemos Exacto. que tiene Mulet en sus listados, pero el sistema se volvió tan frágil que precisa a gente súper pro sistema para que pueda más o menos mantenerse todo. Si no, lo que va a haber es caos y peleas internas y demás, que eso no lo han tenido en estos últimos tiempos, porque se pusieron de acuerdo de sacar a la CICIG, se pusieron de acuerdo del manto de impunidad, se pusieron de acuerdo después a repartirse negocios en el Congreso y Yamatei ha sido un gran repartidor, vamos a decirlo así, y mientras la población sufriendo las consecuencias y sufriendo todos estos cambios y demandando todo este cambio que en las encuestas se ve que demandan. Pero si ya te vas y das una vuelta de tuerca más y de manera ilegítima acaban alargando el poder, ya para 2027, eso sí es que venga Bukele y que nos conquiste a todos, ¿verdad? Que por otra parte seguramente lo que va a pasar. Sí, yo creo que sí, definitivamente no es sostenible que se queden las cosas como están ahorita. No va a pasar. No se sostiene. Y sí, coincido con ustedes en que van a venir cambios, quizá cambios bruscos, como tú decías, y es lo que nos va a tocar vivir. Fascinante, sí, da miedo también. A mí me molesta que hubo una oportunidad. Hubo una oportunidad de 2015 a 2019 para hacer una transición más reformista, más seria, más estatalmente más responsable, y todo se arruinó. Y entonces ahora el cambio que venga va a ser en forma de menchito y va a ser caos, va a ser medio populista, va a ser, en fin, un toma y daca entre élites nuevas y élites viejas, va a ser el desplazamiento de élites más tradicionales en favor de unas élites que tampoco van a ser lo que nosotros queremos, ¿verdad? Va a ser muy doloroso, va a ser muy doloroso. Y los próximos 10, 15 años, prepárense porque este país va a cambiar mucho. O también puede ser un poco esperanzador. Es que depende. De todo puede pasar. Pero que va a ser un cambio brusco, va a haber un cambio brusco. Eso definitivamente. O sea, yo sí veo que no aguantamos un par de elecciones más pro status quo. Ya la gente está demasiado descontenta con las condiciones como están. Como mencionabas al principio del programa, 9 de cada 10 no les parece que estamos bien dirigidos. Y entonces ahí no podés sostener el régimen de status quo y del poder como se está viendo actualmente. No son buenos para gobernar. Y gobernar implica muchas más cosas que ponerse de acuerdo en a quién nombro de fiscal o a quién pongo de la Corte de Constitucionalidad, que es lo que ellos creen que es gobernar.
Que la clase política tradicional cree que toda la política son estos acuerdos que dijimos al principio del programa, debajo de la mesa, bla, bla, bla. Cuando en realidad gobernar es legitimidad, es dar resultados, es gobernanza, son muchísimas cosas. Entonces, es tan malo el sistema para dar esa clase de resultados que eventualmente la pita se rompe por algún sitio. Y ha pasado una y otra vez en la historia de las formas políticas. Una y otra vez, y es fascinante ver cómo una clase política piensa que haciendo lo mismo va a poder permanecer en el poder y que todo va a ser como era antes. Más cuando te has desnudado en un proceso y te has dado color hasta límites insospechados. Eso es... creo que es lo que estamos viendo y lo estamos viendo de una forma desordenada, no ideal y demás, pero es al mismo tiempo pues fascinante hablar con ustedes y hablar con, Sí. con Son nuestra los videos audiencia de estas TikTok, cosas. los videos de TikTok que le aparecen en Daniel de un accidente que no puede dejar de parar. No, Sí, no lo puede cambiar, lo tiene que ver hasta el final. Sí, 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 Entonces sí, quiere sí. ver qué va a No. pasar. Bueno, hay videos en YouTube, ahí no en TikTok, pero en YouTube que fueron introducidos por Arnoldo Gálvez, a mi persona, de gente matando abejas. Abejas. Y no puedo dejar de verlos. Son absolutamente fascinantes. La innovación que tienen de gente matando a abejas es una cosa increíble. Lo hacen con drones y con... Es espectacular. Terrible. Yo tengo No, en mi no, Instagram no. una mujer de Texas que mueve colmenas y Ah, las salva. sí, O sea, muy diferente. Yo la sigo en TikTok. Voy a hablar con Arnoldo, Sí, a ver qué... mejor salvar las ovejas, mejor salvar... Perdón los que se ofenden, Pero los bueno, defensores de las abejas. Solo que hay muchas y hay gente que diseña formas de acabar con ellas. mientras vemos estos cambios drásticos que se vislumbran en el futuro de nuestro país, todavía nos quedan meses de campaña y aquí estamos en Tangente Podcast para analizar la campaña y otras cosas que se vengan en estos días. Hablamos de otras cosas más allá de coyuntura política. También si hay temas que a ustedes les gustaría que platiquemos, pónganlo en los comentarios. También tenemos episodios culturales o episodios sobre economía. Tuvimos también un episodio sobre inteligencia artificial. Si usted no se quiere perder ningún episodio o quiere apoyarnos, la mejor forma que nos puede apoyar es suscribiéndose a nuestros canales de YouTube, en Spotify y siguiéndonos en redes sociales. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias.